¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su programa Tiempos Finales. Es un placer tenerles de visita en este canal y a través de nuestra página oficial y también a través de nuestra página de Facebook. Todos ustedes los pueden encontrar como Tiempos Finales TV. Usted no tiene forma como perderse porque todo aparece como Tiempos Finales TV, donde estamos compartiendo la palabra preciosa de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. El día de hoy queremos compartir un tema que estoy seguro será de mucha bendición para cada uno de ustedes. Vamos a hablar acerca de la muerte de los santos, un tema muy importante dado que a veces nos preocupamos, la mayoría de los seres humanos nos preocupamos de enfrentar este momento de la muerte, y en algunos casos entendemos que es normal porque hay personas que no están preparadas. Hay personas que no tienen a Jesucristo en su corazón y en ellos se entiende que haya cierto temor. En cambio, en el pueblo cristiano no debería existir ese temor, no debería existir ese miedo, porque ya la palabra del Señor nos da una promesa maravillosa de lo que ocurre con nosotros cuando morimos si estamos en Cristo Jesús. Esa promesa es hermosa porque el Señor nos está diciendo que nosotros no tenemos por qué estar tristes cuando sabemos que vamos a volver a ver a nuestros seres queridos, cuando ese es el caso, ¿verdad? Que nos preocupe si nosotros miraremos de nuevo o no volveremos a ver a aquellos seres que ya se fueron. Sí. Y en la palabra del Señor hay varios pasajes donde nos explica qué va a suceder con aquellos que ya durmieron. Así es que vamos a desarrollar este tema con el propósito de aclarar algunas inquietudes que hay en muchas personas. ¿Qué sucederá después de que los seres queridos han partido y si los volveremos a ver o no? Y algo bien importante es que la gente está un poquito desconcertada respecto a cuándo los muertos van a resucitar. Sí. ¿Verdad? Es un punto bien especial, el cual nosotros queremos abordar esta hermosa tarde, ¿verdad? Para que quede claro cuándo va a ser la resurrección de los santos, ¿verdad? Para que nosotros podamos ubicarnos, ¿verdad?, en el tiempo de cuándo este acontecimiento tan hermoso va a suceder, ¿verdad? Y que nosotros estemos bien ubicados en el tiempo de este acontecimiento y estemos bien conscientes en qué momento de transcurso del tiempo va a suceder esto. Y así es que usted esté atento a esta palabra que se va a compartir, ¿verdad? Todo está marcado, todo está respaldado con bases bíblicas, no estamos sacando nada de contexto, ¿verdad? Así es que esperamos toda su atención. Así es. Vamos a tomar como base, vamos a partir de una cita bíblica que encontramos en Salmos capítulo 116, el versículo 15. Mire usted cómo dice la palabra del Señor. Dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. Recuerde que el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la muerte de los santos. Y mire qué precioso el pasaje que nos encontramos y dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de los santos. ¿Qué significa la palabra estimada aquí en este versículo? Significa que cuando un cristiano muere, para Dios eso es valiosísimo. Significa que tiene un valor muy especial. Significa que esto tiene una importancia de tal relevancia que los cielos se conmueven. Hay actividad en los cielos cuando un santo, cuando un hijo de Dios muere, porque inmediatamente es tomado por los ángeles y es llevado a la presencia del Señor. Por eso dice que es estimada, valiosa, es de gran estima, es de gran honor, de gran honra. Así cuando un cristiano muere, y esto es para la gloria del Señor y para bendición de cada uno de nosotros. Por eso vamos a desarrollar este tema tan maravilloso acerca de la muerte de los santos. En Filipenses capítulo 1 versículo 21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recordemos que al momento de morir, nosotros los que hemos creído y hemos obedecido a la palabra del Señor, ¿verdad?, los que hemos alcanzado esa gracia del Cordero, tenemos una promesa gloriosa, ¿verdad?, de
de ir a la presencia del Señor, de estar con Él para siempre. Y aparte de eso, pues nosotros consideramos que la muerte es ganancia porque hemos coronado la carrera, ¿verdad? Hemos alcanzado ya la meta final. Y cuando nosotros podemos pensar que cuando una persona muere, si muere con Cristo Jesús, no es pérdida, es pérdida para aquellos que no conocen a Cristo, porque esa alma pues la va a reclamar el dueño, sí, ¿verdad? El dueño de esa alma. Pero sabemos que los que tenemos al Señor, los que hemos sido lavados con su sangre, quien va a venir por esa alma es, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo. Así es que por eso nosotros declaramos, ¿verdad?, como dice la palabra, porque para mí el vivir es Cristo, porque si vivimos, vivimos con Él y para Él. Y si morimos también es ganancia, porque eso significa coronar la carrera. Ya no vamos a estar en esta lucha, ¿verdad?, esta lucha que vivimos constantemente en esta tierra y en este cuerpo, y vamos a ir a morar con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo mencionaba también unas palabras y decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esto no tiene sentido para las personas que no conocen realmente este tema, ¿verdad?, que vamos a desarrollar el día de hoy, pero tiene mucho sentido y tiene mucha importancia para nosotros, los hijos del Señor. Sí, el apóstol Pablo decía: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque más adelante vamos a ver nosotros que es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, sí, para que nosotros podamos entrar a la presencia del Señor. Por eso el apóstol Pablo aquí se muestra tan seguro y se encuentra tan dichoso él de poder decir estas palabras, y dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No es ninguna pérdida, no es ninguna tragedia. Cuando estamos en Cristo, la muerte es una ganancia y muy valiosa, como mencionábamos cuando citamos el pasaje de Salmo 116, versículo 15. Así es. Desde el principio de la humanidad se ha observado muerte violenta de los santos por manos de personas impías, bajo el dominio de Satanás. Esto no ha cambiado en nuestros días y no cambiará. Por más espirituales que seamos, esto no cambiará. Dios no evitará nuestras muertes físicas, pero sí nos librará de la muerte y condenación eterna. Por esta razón, Jesucristo nos enseña que si perdemos nuestra vida por causa de Él, la hallaremos. Amén. Gloria al Señor. Sabemos, ¿verdad?, que desde hace mucho tiempo, si nosotros miramos, ¿verdad?, echamos un vistazo al pasado, sabemos cómo los santos han sido violentados, han tenido muertes terribles, ¿verdad? Y podemos encontrar a la luz de la palabra del Señor cuántos santos fueron sacrificados, ¿verdad? Hombres valientes, hombres de Dios, hombres que fueron usados de manera muy especial, ¿verdad?, por nuestro Señor para transmitir un mensaje de bendición, ¿verdad?, a la humanidad. Sin embargo, esto como recompensa, al menos aquí en la tierra, lo que encontraron fueron tremendas tormentos, tremendas tribulaciones, ¿verdad?, maltratos, sufrieron cosas terribles, ¿verdad?, hasta ser muertos por causa de testimonio, ¿verdad?, que ellos daban. Y nosotros muchas veces podemos pensar que por el hecho de ser nosotros hijos de Dios, por ser esas personas usadas por Dios, tenemos que tener grandes recompensas y vivir quizás como príncipes, como reyes aquí en la tierra. Sin embargo, el Señor, ¿verdad?, es cierto que nos ha llamado sacerdotes para gobernar, pero hablando en el aspecto espiritual, ¿verdad?, nosotros somos llamados a administrar las cosas celestiales, ¿verdad?, administrar todo aquello que el Señor ha confiado en nuestras manos. Pero muchas veces, si ya miramos, ¿verdad?, o lo transferimos esto a la parte física, sabemos que muchas veces lo que encontramos es sufrimiento por causa del testimonio que nosotros podemos dar, ¿verdad?, aquí en la tierra. Así es que debemos alentarnos con estas palabras, alentarnos con la palabra del Señor, sabiendo que grandes hombres que sirvieron al Señor de manera tan especial, de una forma tan entregada, teniendo un contacto tan directo con Dios, sin embargo, esto lo que recibieron fue todo lo contrario a lo que ellos humanamente hubieran podido esperar, ¿verdad?
lejos del agradecimiento de la gente, recibieron maltratos y hasta la muerte. ¿Cómo fue la muerte de los santos del Antiguo Testamento? Podemos ver en el caso de Abel, ¿verdad? Un hombre que murió en manos de su hermano Caín, y lleno de celos, llevó a Abel al campo y se encendió en ira y se levantó contra su hermano y lo mató. ¿Qué estaba haciendo Abel en ese momento? Sencillo, solo dando, ¿verdad?, una ofrenda que sí agradaba a Dios. Y Caín, muy molesto, ¿verdad?, se encendió en ira, lleno de celo, porque miraba que la ofrenda de Abel sí era agradable delante de Dios. Y lo que encontró, ¿verdad?, el Abel allí en esa situación fue la muerte. Ese es el primer caso de un santo, o sea, un hijo de Dios. Así es. Mira, un hijo de Dios muriendo a manos de un impío. Esto lo miramos desde el principio, ¿verdad?, de la humanidad. Sí. Desde el principio de cuando la humanidad comenzó, se miraron estas situaciones tremendas. Y por eso usted mencionaba anteriormente que esto ha sido así desde el principio de la historia de la humanidad. Así es. Y no cambiará. Porque cuando lleguemos, cuando ya hayamos avanzado en el tema, usted se va a dar cuenta que también nosotros sufriremos de la misma manera. También tenemos el caso de Isaías, otro profeta, ¿verdad? Un profeta de Dios que fue aserrado hasta ser partido en dos por denunciar a los falsos profetas de su tiempo. Imagínense qué tremendo, este hombre usado por Dios y como consecuencia, ¿verdad?, por denunciar las cosas malas, las cosas que estos hacían, que era contrario a lo que era la palabra del Señor, este hombre fue aserrado. Y eso, ¿verdad?, es algo que nosotros lo podemos mirar también en estos tiempos. Nosotros empezamos a denunciar algo que no está bien, algo que es contrario a la palabra del Señor, y muchas veces la gente quiere apedrearnos, ¿verdad? Está también el caso de Jeremías, padeció desde azotes hasta ser abandonado en estanques o encerrado entre rejas, y murió en Tafne de Egipto, apedreado por el pueblo. El caso de Ezequiel, que murió en el país de los caldeos durante el destierro, después de haber profetizado muchas cosas a los de Judea. Allí mismo lo asesinó el jefe de los israelitas por echarle en cara la veneración de los ídolos. Mire que terrible. El problema, sí. El testimonio de lo que el Señor habla a su pueblo y nos da a conocer para que nosotros denunciemos el pecado. Para que nosotros podamos mostrarle a las personas que Dios no está agradado del pecado. Amén. Y a causa de eso, que es un favor que se le hace a la humanidad, es un beneficio para la humanidad, mire usted con qué se ha pagado y qué tipo de muerte han tenido estos santos hombres de Dios. Sí, así es. Miqueas, después de dar mucho que hacer a Acab, esposo de Jezabel, fue eliminado por su hijo Jorán, que lo despeñó porque le echaba en cara las impiedades de sus antepasados. Oiga bien, ¿verdad? El hecho de que este hombre le echara en cara las impiedades de sus antepasados, mire, le molestó todo esto y vino y lo despeñó, lo tiró, ¿verdad?, por un peñasco, y allí murió. El caso de Amós, Amasías lo golpeó a menudo, por fin acabó con él, su hijo, golpeándolo con un vergajo. Un vergajo, era un instrumento, ¿verdad? No voy a malinterpretar esa palabra, no voy a escucharla de otra manera. Se llama vergajo. Con este instrumento lo golpeó en la sien. Todavía con vida llegó a su tierra, y a los pocos días murió y fue enterrado allí mismo. Igualmente podemos ver que murió asesinado. Así es. También tenemos el caso de Zacarías. Por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Oiga bien, en la misma casa de Jehová, en el patio de la casa de Jehová, allí fue golpeado, fue apedreado hasta matarlo. Todo porque estos hombres hablaban la verdad de Dios. Dice la palabra que murió entre el templo y el altar. O sea, en el lugar donde había presencia maravillosa del Señor, allí murió este santo hombre de Dios. Y el mismo Jesús da testimonio. Más adelante creo que lo vamos a ver, que el mismo Jesús da testimonio y dice que allí entre el altar y el templo murió este varón de Dios.
Mire, tenemos otros testimonios. Mire, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de estos prisioneros, prisiones y cárceles, fueron apedreados, 37 fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, 38 de los cuales el mundo no era digno, iban errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Mire qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros creemos que por ser hijos de Dios vamos a estar como reyes disfrutando, y no se dice que no, ¿verdad? Si esto es posible. Hay muchas personas que han predicado el evangelio, que han, ¿verdad? Y han estado en excelentes posiciones y han disfrutado de muchas cosas porque así le ha placido a Jehová, pero eso no significa, tampoco debemos pensar, ¿verdad?, que porque un siervo del Señor sufre es porque por alguna causa humana es que está pasando estas situaciones, sino que es lo que más debe esperar, ¿verdad?, un siervo del Señor. Amén. Miren lo que dice en Mateo 23, 33 al 36. Dice así: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo, entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Vemos aquí, para cerrar esta primera parte, de acerca de cómo fue la muerte de los santos del Antiguo Testamento, vemos en este pasaje que hemos leído ahorita últimamente, vemos que Dios cobrará venganza por la muerte de estos hombres que murieron a manos de impíos, trabajados, mire, guiados por un espíritu de homicidio que Satanás puso en estas personas, o sea, en las personas que los asesinaron. Y esto no ha cambiado. En el tiempo de Jesucristo vemos la misma historia. Así es. Vemos al último profeta que es reconocido por el propio Jesucristo, y estamos hablando de Juan el Bautista. Y este hombre, a pesar de que estaba ya en la propia generación de Jesucristo cuando vino a esta tierra, dice la palabra que él no sufrió una mejor suerte. Él no fue, digamos, no fue venerado, no fue puesto en honra cuando cumplió con su ministerio de presentar al Mesías. Al contrario, este pobre hombre también fue asesinado, igual que los demás del Antiguo Testamento. Así es. También tenemos el caso de Esteban, que fue sacado fuera de la ciudad y apedreado hasta morir a manos de los judíos de la sinagoga, que no resistieron la predicación de Esteban. Óigame bien, estos hombres, ¿verdad?, que tenían de alguna manera conocimiento de todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento. Y vinieron estos hombres como Esteban, hablando la palabra del Señor, y no resistieron esta palabra, y lo que hicieron, mire, ellos mismos, a sus propios hermanos, vinieron, ¿verdad?, apedreando y matándolos, sencillamente porque no resistían la predicación de Esteban. Eso sucede hoy en día, ¿verdad? Escuchamos una palabra que muchas veces la gente no la está resistiendo, la gente no soporta, porque la gente día en día va de continuo al mal, sí, ¿verdad? Y cuando escuchan palabra verdadera, dicen eso no lo queremos escuchar, porque la gente quiere escuchar solamente palabra, ¿verdad?, que alegre el oído del hombre, que la palabra se acomode al pecado del ser humano, sí, ¿verdad? Y no que sea la palabra la que corrija, la que enderece nuestro camino. Y entonces, por rechazo a esa palabra, mire, hasta toman odio contra los siervos del Señor. Incluso por desarrollar este tema, algunas personas se mostrarán incómodas, se mostrarán inquietas y dirán: ¿por qué hablan de esos temas que asustan a la gente, sí, que asustan a los cristianos?
Pues precisamente estamos haciendo este recuento desde el Génesis y vamos a llegar hasta el Apocalipsis, porque esto ya está establecido. Pues dice la palabra del Señor que está establecido para todos los hombres que mueran una vez. Y esto no solamente para los impíos. Sí. Esto es para todo ser humano sobre la faz de esta tierra. Habrá una excepción cuando llegue el momento del arrebatamiento. Allí habrá un grupo de personas que veremos más adelante que no conocerán la muerte. Así para es. Gloria del Señor. Gloria a Cristo, aleluya. También, ¿verdad? Sabemos que estos no fueron los únicos que murieron, ¿verdad? En manos de personas descorazonadas, personas malvadas, ¿verdad? Que atentaron contra muchos santos. También tenemos, ¿verdad? En la historia, a través de la historia podemos darnos cuenta cuántos mártires, ¿verdad? En el primer siglo murieron por la causa de Cristo. Amén. Sencillamente por profesar, ¿verdad? El Evangelio Santo del Señor. Y como ellos declaraban que Jesucristo era, que ellos creían en Dios, que ellos no iban a poner sus corazones en dioses ajenos, sino que creían verdaderamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores, estos, ¿verdad? Fueron echados a los leones. Estos eran, ¿verdad? Con todas sus familias, con sus hijos, allí en las arenas, ¿verdad? De los coliseos, donde los encerraban, y allí los tomaban como diversión para todo el pueblo, para el rey, para todos los grandes. Y allí, ¿verdad? Abrían las rejas, ponían los leones, anteriormente ponían a los leones con una semana aproximadamente, ¿verdad? Sin comer, para que estos leones estuvieran tan hambrientos, y que cuando levantaran aquellas rejas, esos leones, ¿verdad? Hicieran pedacitos a los cristianos que habían capturado por castigos, tan solamente por declarar que ellos creían en el Evangelio Santo. Y estos fueron muchísimos. Estos fueron muchísimos sí. Cristianos que murieron de esta manera. Imagínese usted, unas muertes violentas. Y usted se preguntará, ¿pero qué pasó con los 12 elegidos del Señor Jesucristo? Bueno, usted conoce la historia a la perfección de uno de ellos llamado Judas. Pues murió por su propia cuenta, ¿verdad? Él fue suicidado, él se ahorcó. Pero ¿qué pasó con los otros? ¿Acaso podemos decir nosotros, bueno, pues Judas pues tenía razón, entregó al maestro? Está bien que haya tenido una muerte tan horrenda, pero ¿y los otros apóstoles acaso se salvaron y ellos fueron sepultados con honores? Tal vez murieron lentamente en una cama, murieron de ancianos. No murieron así. Ellos murieron de la misma manera. Unos fueron crucificados, otros se les quitó la piel, a otros de ellos fueron muertos con una lanza. Imagínense qué tipo de muerte. Se dice que a uno de los apóstoles le dieron una copa envenenada y luego resistió a esto, creo que fue el apóstol Juan, y luego pues murió ya de anciano, pero luego de pasar tremendas torturas. Vimos el caso de Esteban, un hombre, dice la palabra, lleno del Espíritu de Dios. O sea, no estamos hablando de cristianos, ¿verdad? Esos de falsos. Cristianos falsos. Estamos hablando de cristianos llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo. Sin embargo, han corrido la misma suerte. ¿A qué nos lleva esto? Pues a avanzar un poco más en el estudio y a ver qué es lo que ocurrirá con los cristianos ya de esta generación nuestra. Así es. Vamos a hablar ahora de los mártires de la tribulación. Usted podrá decir, bueno, pero eso fue en el pasado, es que esas personas tenían una mente retrógrada y eran personas que no tenían compasión. Sabemos que esto ha venido sucediendo a través de las generaciones. Ha pasado, no solamente eso queda como quien dice allá en capítulos pasados, esto constantemente ha venido sucediendo y hoy en día sabemos también que está sucediendo a nivel mundial, ¿verdad? Que muchas personas tan solo por creer en Cristo Jesús, por estar profesando la fe, ¿verdad? Del Santo Evangelio de Dios, están siendo sacrificados terriblemente, que son personas que tal vez se han movido incluso, ¿verdad? De sus países, han ido a otros lugares a predicar el Evangelio y están siendo sacrificados, ¿verdad? Pastores que están siendo encarcelados por muchos años y torturados ahí en esas cárceles, tan solo porque ellos han tomado una decisión de predicar el santo Evangelio de Dios.
Amén. ¿Verdad? En este tiempo no es la excepción. Mire, el destino de los santos de la última generación, hablando de la semana 70 de Daniel, también ha sido anunciado. Nuevamente vemos que por causa del testimonio y la palabra de Dios, los impíos se levantan en contra de los santos y Dios les permitirá vencerlos, pero su alma irá a la presencia del Señor. En Daniel 7:21, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Ahí está. Mire usted, la palabra de Dios ya lo tiene profetizado, el Señor ya lo profetizó. Nosotros no podemos estar engañando a las personas, engañando a los cristianos, diciéndoles que ellos van a correr una mejor suerte. Sí. Porque la palabra del Señor es clara y dice, ahí está hablando acerca del tiempo de la tribulación, la semana 70 del profeta Daniel. Y dice que se le permitió a este cuerno. ¿Quién es el cuerno? El anticristo. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Y quiénes son los santos? Somos El pueblo del Señor, la iglesia del Señor. Y de la misma manera, por predicar el evangelio, por oponernos y resistirnos a este gobierno perverso que se levantará muy pronto, por esa misma razón, mire, el pueblo cristiano también perecerá, como mencionaba anteriormente, a excepción de unos pocos que estarán vivos hasta la venida del Señor. En muchos momentos hemos creído que esto solamente era para los cristianos del pasado, ¿verdad? Sí. Y porque hay muchas cosas que están escritas, ¿verdad? Y que declara lo que estábamos leyendo anteriormente, que estaban descritas en el Antiguo Testamento. Y hemos dicho, ¿verdad?, que el evangelio predicado en el Nuevo Testamento es lo que nosotros debemos tomar más para los cristianos de este tiempo, ¿verdad? Porque el Antiguo Testamento solo es una sombra de lo que ha de suceder de lo que ha de suceder en el Nuevo Testamento, pero podemos notar nosotros que aún en el Nuevo Testamento están declaradas todas estas grandes verdades. Amén. Así es. ¿Verdad? Y nosotros podemos leer, mire, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y esto me llama mucho la atención. Mire, porque dice, entonces os entregarán a tribulación, Sí. ¿verdad? Y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Sabe qué? Algo que a mí me ha preocupado, durante mucho tiempo a mí me ha preocupado, ¿verdad? Al leer estas declaraciones que está haciendo la palabra del Señor, donde se nos está advirtiendo, ¿verdad?, que se nos entregará a tribulación, porque el cristiano de hoy en día no está preparado para esto. Creemos que nosotros, ¿verdad?, hemos de ser librados de todas estas cosas y que de alguna manera el Señor no va a permitir que nosotros pasemos esto, ¿verdad? Y si los del pasado el Señor los capacitó para que pudieran pasar estas cosas terribles, si nosotros también nos tocara pasar eso, yo sé que el Señor nos va a capacitar, pero nosotros debemos como cristianos estar, conscientes a través de la palabra del Señor que esto puede sobrevenir a nuestras vidas. Que pese a que estamos ya en un siglo XXI donde todo, ¿verdad?, es donde la gente está con otro tipo de mentalidad, donde la gente, ¿verdad?, tiene estudio, donde la gente ya no vive como quien dice en la era de las cavernas. Hay civilización, pero aún con todo el Señor está advirtiendo que se nos entregará a tribulación, que se nos matará y que seremos aborrecidos de todas las gentes por causa del nombre de Jesús. Y eso es algo que nosotros ya lo estamos mirando a nivel mundial. Sencillamente porque nosotros, anunciamos el evangelio y nos damos a conocer que estamos en contra de todas aquellas leyes que han sido aprobadas, que van en contra de los principios, que están descritos en la palabra del Señor. Entonces dicen que nosotros somos personas, ¿verdad?, que no estamos, que somos personas que desechamos a las otras personas, ¿verdad?, que desechamos a este determinado grupo y que no encajamos en la sociedad, porque ya ha comenzado
Esto ya ha comenzado desde hace mucho tiempo y ahora de manera más visible se está mirando, ¿verdad?, cómo a los cristianos se está orillando de día en día, se están orillando de tal manera que nos están queriendo hacer ver como que nosotros, ¿verdad?, somos los que estamos mal en esta sociedad. Y yo creo que sí, es de esa manera, porque al final de cuentas, ¿verdad?, el mundo va a favor de esa corriente, diabólica, ¿verdad? Todo el mundo está contento, muchas personas se están acomodándose y mire, poco a poco a través de los programas de televisión le están metiendo en las cabezas a la gente que todo es normal, que todo está bien, que esa es la forma de vida y que eso es agradable, que eso es el amor. Aceptar, ¿verdad?, el pecado degenerado, ¿verdad?, que está sucediendo en el mundo entero. Y no es esa la manera, porque el Señor en esta palabra preciosa nos ha dado, ¿verdad?, reglas de cómo vivir en esta vida. Cómo vivir agradando al Señor, que es el supremo, el que es el que está sobre todo en la tierra. Sin embargo, el que se acomoda a la corriente de este mundo, pues entonces está declarando con esto que no es Jesucristo su Señor, sino el otro, el contrario, ¿verdad?, el que ya sabemos, el que procede de las tinieblas. Podemos mirar en Marcos 13, 9 al 13. No sé si va a leer todo el pasaje. Sí, Marcos capítulo 9. Marcos 13, verso 9 al 13. Sí, Señor. Dice así: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Mire lo que el Señor está profetizando. Y el tema que tiene aquí en la Biblia es señales antes del fin. O sea, estamos hablando de que el pueblo cristiano va a atravesar también estas cosas. Dice: y os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Yo estoy seguro que si a nosotros nos envían ante los presidentes, ante los gobernadores que están en eminencia, a predicarles el evangelio, difícilmente iríamos. Sí. Difícilmente iríamos. Lo mismo que ocurrió con los cristianos del primer siglo. Ellos no querían salir de su entorno, no querían salir de ahí de Jerusalén. Sin embargo, vino la persecución y ellos salieron, dice la palabra, por todas partes. Dice, ir por todo el mundo, y ellos se habían quedado muy conformes. Sí. De la misma manera nos encontramos en esta generación de cristianos, y por eso es necesario que esto ocurra. Y dice, para testimonio a ellos. No es una casualidad de que esto vaya a suceder, no es porque Dios no ama a los cristianos, es porque dice la palabra, también está profetizado que será predicado este evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Por eso es que es necesario que la iglesia del Señor también pase estas cosas y que no haya ninguno que pueda excusarse delante de Dios y que diga, yo no me di cuenta. Yo no sabía que había que aceptar a Jesucristo. Yo no sabía que había que arrepentirse de los pecados. Yo no sabía que venía tiempo de tribulación y que se levantaría un falso Cristo, un anticristo, el cual demandaría adoración de toda la humanidad. Yo no sabía. Nadie puede poner excusa, porque aún en esos postreros tiempos el Señor usará a sus siervos para predicar el evangelio. Leo rápidamente los siguientes versículos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Ahí está la clave. Es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. ¿Antes de qué? Antes de el juicio final. Antes de que las personas sean condenadas, sentenciadas eternamente a condenación, quienes no hayan recibido a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Hasta ahí vamos a dejar la lectura. Dice en Mateo capítulo 10, versículo 17, y guardaos de los hombres, es decir, cuídense de ustedes mismos, porque unos a otros os entregarán, ¿verdad? En nuestras propias palabras. Pero allí usted puede, si usted desea, puede buscar en el pasaje Mateo capítulo 10, versículo 17, guardaos de los hombres, ¿verdad? Porque muchos se verán tentados, amados hermanos, muchos se verán tentados, ¿verdad?, a entregarse los unos a los otros. Y por eso dice la palabra, ¿verdad?, que dice que por eso muchos se aborrecerán. Sí. Imagínense qué tremenda tentación. De repente se viene una persecución terrible sobre los cristianos y más de alguno que lo han descubierto se lo quieren llevar a él
y este se va a ver tentado a denunciar que tal vez ahí están otros hermanos escondidos. Entonces esa va a ser una tentación grande, hermanos, ¿verdad? Así es que nosotros debemos de orar, estar fortalecidos en el Señor para que en el momento de la prueba nosotros no nos veamos inclinados a tener que denunciar, ¿verdad? Todas a nuestros hermanos, ¿verdad? Y hacerlos caer a ellos también, porque esto va a ser determinante. Cualquier hermano que tenga una actitud como esa, ¿verdad? Se verá como en el papel de Judas, entregando a Jesucristo, ¿verdad? Traicionando y, ¿verdad? Al final, ¿qué le va a quedar a esa persona? Eso va a quedar directamente, ¿verdad? Expuesto al infierno una persona que haga tal cosa. Así es que debemos orar. Estos son tiempos difíciles en que cada cristiano debe estar consciente que si se viene, ¿verdad?, un tiempo tan difícil, complicado en el mundo entero, porque esto está sucediendo, pero no está sucediendo en el mundo entero todavía. Pero es posible que suceda. ¿Estaremos nosotros en este tiempo aún o ya no estaremos? No lo sabemos. Pero si nos toca vivir este tiempo, tenemos que estar preparados, orando y velando, ¿verdad? Para que nosotros no entremos en tentación, porque a veces creemos que pueden ser tentaciones de la carne, así como de cosas hermosas, cosas que nos atraen. Puede ser una tentación como esa. Sencillamente, ¿verdad? Estar haciendo cosas que a Dios no le agradan, entregando a nuestros propios hermanos. Y nosotros debemos estar preparados para tener la fortaleza de poder decir no, ¿verdad? Todas estas cosas que puedan acontecer al pueblo va a ser para que demos testimonio, porque la palabra del Señor dice, ¿verdad? Y me seréis testigo, ¿verdad? En Judea, en Samaria. Por eso es tan importante, amados hermanos, que nosotros, mire, estemos llenos del Espíritu Santo de Dios. Hoy en día se mira como que el bautismo en el Espíritu Santo es nada. Eso no importa, eso. No, hermano, sabe que para recibir poder del cielo y para poder, mire, tener nuestra carne, todo nuestro ser sujeto al Señor y tener control hasta sobre nosotros mismos, es necesario estar llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque solo de esta manera nosotros podremos, ¿verdad? Enfrentar las pruebas y vencer esas pruebas, ¿verdad? Esas luchas que tendremos tal vez en nuestras mentes y nuestros corazones. Y hoy en día sabemos que el enemigo se ha levantado con cosas terribles en las mentes, con luchas, ¿verdad? La gente está luchando incluso contra su mismo hermano, ¿verdad? Y porque el enemigo está queriendo poner tantas cosas en los corazones, poner disensiones, poner tantas cosas. Pero nosotros tenemos, ¿verdad?, que permanecer orando, velando, para poder luchar contra el enemigo, contra los principados y potestades que se han desatado para este último tiempo, para que haya guerra entre los mismos hermanos, ¿verdad? Aún dentro de las congregaciones. Así es, amados hermanos, ¿verdad?, que permanezcamos en el Señor. Mire, y dice en Lucas 21:13, y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿Cuánto énfasis? Imagínense, y nosotros, amados hermanos, nos sentimos honrados al decir estas palabras. En muchos momentos decimos, pero no, dice la palabra del Señor que daremos testimonio en Judea, en Samaria, y bueno, y menciona muchos lugares y dice, y hasta los confines de la tierra, para que vean que esto no solamente es para el pueblo de Israel, ¿verdad? Es para dar testimonio todos los que somos creyentes, ¿verdad? Y a veces creemos que daremos testimonio de otra manera, pero puede suceder que tengamos que dar testimonio de que somos evangélicos, que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones a través de una circunstancia como esta. Así es, ¿verdad? Así que tenemos que estar preparados y tener en nuestras mentes que si se viene algo difícil para los cristianos, para nuestros hermanos, nosotros, ¿verdad?, vamos a perseverar, vamos a ser fieles hasta la muerte. Amén. Eso es el consejo que el Señor Jesucristo nos da y dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, hay una forma como nosotros podríamos escapar de este asunto de la tribulación, gran tribulación, es muriendo antes, pero eso está en las manos del Señor. Si Dios sabe que usted y yo vamos a ser instrumentos útiles en ese tiempo, el Señor nos va a preservar la vida y nos va a armar de valor, pero eso también para eso también es necesario que nosotros conozcamos acerca de este tema, no sea que nos tome por sorpresa, sí, así no es. sea que nosotros nos confiemos y digamos Jesucristo vendrá antes de que estas cosas ocurran.
Vamos a avanzar un poco más y vamos a entrar ya en lo que es el Apocalipsis. Y vemos claramente cómo en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 6, oiga, en el capítulo 6 del Apocalipsis, donde el Señor le dice a Juan las cosas que vendrán después de estas. Oiga, allí se nos muestra los santos muriendo por causa de Jesucristo, de la palabra y del testimonio de ellos. Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Allí está hablando de pueblo cristiano muriendo, mire, por causa de Jesucristo. Dice el versículo 7, ¿cuál sí? 6. Versículo 6 dice la palabra del Señor. No, estamos en el capítulo 6. Versículo 9 al Versículo 11. 9 al 11 dice: cuando abrió el quinto sello, oiga, estamos hablando en el Apocalipsis, en el tiempo del fin, como dice la palabra del Señor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. La misma historia, desde Abel en el Génesis, pasando por los personajes del Antiguo Testamento, los profetas, pasando por los discípulos, pasando por el mismo Jesucristo, hasta llegar a este tiempo del fin. Dice que es por el testimonio que ellos tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos piden venganza, ellos piden que el Señor actúe para cobrar venganza por la sangre derramada. Pero ese tiempo llegará. Y le dice el Señor, y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos, de sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Está anunciando que este es un primer grupo de muertos por causa del testimonio de Jesucristo en el tiempo de la tribulación. Y está anunciando que todavía vendrán más. Así es. Antes de que ocurra ese momento maravilloso que todos esperamos, el arrebatamiento de la iglesia, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y los que vivimos seremos transformados para estar también con nuestro Señor Jesucristo. Pero es necesario que usted entienda y conozca que la palabra del Señor nos muestra claramente que para eso hemos sido puestos, no para morir sencillamente, ¿verdad?, manos de criminales, sino para dar testimonio de que es necesario, mire, arrepentirse para poder heredar el reino celestial. Sí, aquí está diciendo claramente hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos, ¿verdad? Esto significa que esto no se ha terminado, esto no es de tiempo pasado, sí, ¿verdad? Esto está sucediendo en esta trayectoria del tiempo y seguirá sucediendo, ¿verdad? Hasta los que lleguen a durar hasta la venida del Señor. Y aquí habla, miren la palabra del Señor, la multitud vestida de blanco. Esto está en Apocalipsis capítulo 7, verso 9 al 14, ¿verdad? Dice verso 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Dice el 14. Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Amén. Mire de dónde han salido: de la gran tribulación. Y dice que es una multitud que nadie podía contar. O sea, ¿quiénes son estas personas? Son personas especiales. Y retomando lo que dice el versículo que nosotros vimos al principio: estimada es a los ojos del Señor la muerte de los santos, porque es un privilegio morir por la causa de Jesucristo. Es todo un honor morir por la causa de Jesucristo. Y dice que estos son los que han salido de la gran tribulación y que tuvieron el valor de mantenerse firmes, mire, de predicar el evangelio a pesar de las circunstancias, que tuvieron el valor de no renunciar a su fe, de seguir pregonando que son cristianos, que son lavados con la sangre de Jesucristo y que estuvieron dispuestos, como dice también la palabra, hasta la muerte, a entregar sus vidas hasta la muerte para que
el propósito de Dios sea cumplido a través de ellos. Así es. Miren lo que dice Apocalipsis 12 del verso 10 al 11. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Voluntariamente. Así es. Hasta la muerte. Y Zacarías 3:1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ahí está, ¿verdad? Es cuando dice que Satanás está para acusarnos delante de Dios día y noche, y ahí nos hace referencia de que también en el pasado ocurría. Así es. Ya ocurría en el pasado, y ahora nosotros, el pueblo cristiano que está en esta última generación, no somos la excepción. Satanás está para acusarnos, Satanás está para ponernos en mal delante de Dios. ¿Y cómo es que nosotros le vencemos? Pues ahí dice la palabra: a través de la sangre del Cordero y el testimonio que nosotros guardamos por la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y llegará el momento donde Satanás será echado fuera, y nosotros, mire, como dice la palabra ahí, nosotros veremos la salvación de nuestro Dios ya manifestada en nuestra vida. Sabemos, ¿verdad?, que en el libro de Apocalipsis hay muchas personas que han dicho que este libro no tiene secuencia. Sí. ¿Verdad? Sin embargo, otros maestros que enseñan respecto a este libro dicen lo contrario, ¿verdad? Y nosotros pues debemos estar un poco abiertos, no solo a una posición ni no solo a otra, pero podemos ver, si nosotros leemos todo este libro, que por cierto hay muchas personas que tienen temor de leer este libro, sin embargo la palabra del Señor dice: bienaventurados los que leen, ¿verdad?, las palabras de este libro. Amén. O sea, seamos dichosos al leer ese libro. Nosotros muchas veces tenemos temor de leer, ¿verdad? De leer por temor a que tomamos las cosas así de manera literal. Pero debemos pedirle al Señor que Él nos abra nuestro entendimiento para que nosotros podamos comprender qué el Señor nos está queriendo decir. El Señor no dejó la palabra, ¿verdad?, para confundirnos. Dejó la palabra para abrir nuestra mente y poder nosotros comprender cuáles son esas cosas que sucedieron en el pasado y que han de suceder, ¿verdad?, a futuro. Así es que nosotros debemos valorar todo esto. Y mire, aquí hay muchos acontecimientos que están hablando de lo por venir. En el libro de Apocalipsis está hablando de cosas por venir y cosas que no están muy lejos, porque hemos venido viendo, ¿verdad?, en el trayecto del tiempo, como muchas cosas que están escritas en el libro de Apocalipsis y ya se están cumpliendo. Amén. El pueblo del Señor debe estar preparado. El pueblo del Señor debe estar alerta, ¿verdad?, mirando la palabra del Señor, instruyéndose con ella. Y cuando la palabra del Señor dice que velemos, es estar atento a todo lo que está aconteciendo. Porque como bien dice mi esposo, ¿verdad?, el Apocalipsis o la Biblia es algo que está ilustrada en la vida actual, en la vida cotidiana, ¿verdad? Porque hoy nosotros tenemos el privilegio de ver la palabra del Señor y ver cómo los acontecimientos están sucediendo frente a nuestros ojos. Amén. ¿Verdad? Entonces podemos mirar en el libro de Apocalipsis capítulo 12, verso 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, mire, de Jesucristo. Amén. ¿Quiénes son la descendencia? Pues dice la palabra del Señor: la salvación viene por los judíos. La salvación viene de los judíos. ¿Y quiénes son la descendencia? Pues nosotros, el pueblo cristiano. El pueblo cristiano. ¿Y cómo lo confirma? Ahí el mismo pasaje lo dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Usted me podrá decir, pero estos está hablando del pueblo de Israel. Ellos no guardan el testimonio de Jesucristo. Ellos no creen en Jesucristo como el Mesías. Y supongo que usted ya lo entiende eso. ¿Quiénes son esa descendencia que guardan el testimonio de Jesucristo?
Pues el pueblo cristiano, la iglesia del Señor Jesucristo. Somos nosotros, usted y yo, que ya tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Damos testimonio de que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En el Apocalipsis 13, verso 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y estamos hablando del anticristo. En el capítulo 13 nos habla de la manifestación del anticristo. Inmediatamente que se manifiesta empieza a hacer guerra contra los santos. ¿Y qué dice la palabra? Se le permitió vencerlos. Sí, vencerlos. Se le permitió vencerlos. No porque caigamos en derrota, sino porque por causa de Jesucristo, por causa del testimonio de Jesucristo, hemos de ser muertos. Para quienes queden o quedemos para ese tiempo, de personas cristianos que estarán todavía con vida en ese tiempo de la manifestación del anticristo, por causa del testimonio de nuestro Señor Jesucristo vendrá la muerte, porque no nos doblegaremos ante este personaje que demandará adoración del mundo entero, como veremos enseguida. En Mateo 23, verso 13, 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Verdad? No será fácil perseverar. En estos tiempos que estamos viviendo, la gente dice, ay, es que yo me estoy esforzando y he venido perseverando y hacen alarde de su perseverancia en este tiempo. Pero estos han sido tiempos no tan difíciles. Son tiempos difíciles los que vienen. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Porque miren, muchas personas pudieran haber perseverado 30, 40 años, qué sé yo cuánto tiempo. Pero si a la hora más difícil estos se empiezan a flaquear y empiezan a decaer y empiezan a rechazar su fe o a blasfemar de lo que está aconteciendo, ¿verdad? Estos perderán su salvación. Muchos negarán la fe, muchos negarán a Jesucristo. Por eso dice su palabra, que el que busque la vida, este la perderá. Mas el que la perdiere, este la hallará. Amén. ¿Verdad? El que renuncia a su vida aquí en la tierra ganará la vida eterna. Pero el que busque la vida aquí en la tierra perderá su salvación y su vida eterna. Amén. ¿Verdad? Así que eso tiene que quedar claro. Quiero llamar un poquito la atención y rogarles que estén atentos en esta parte final del programa, porque vamos a mostrar cosas muy importantes que tienen que ver con el asunto de la tribulación, con el arrebatamiento, la resurrección de los muertos en Cristo, de los santos, y cómo será la muerte de estos últimos cristianos durante el periodo de la tribulación. Así que presten mucha atención, porque luego estaremos desarrollando otros temas que tienen que ver con la tribulación, con el arrebatamiento, pero preste atención porque este es un gran adelanto. Amén. Primera de Corintios 15, 51, 52. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Amén. Corintios 15. Primera de Corintios 15, 51, 52 al 52. Mire usted lo que nos dice la palabra del Señor. Algo precioso que nos muestra claramente cómo será este evento de la muerte de los santos y la resurrección. 51 y 52 dice, he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Durante el programa le hemos venido diciendo, hay un grupo de personas, que no van a conocer muerte. Y serán esas personas que estén todavía vivas, perseverando en el Señor. Por eso dice el versículo anterior que leímos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay un grupo de personas que no van a morir, no van a conocer muerte, burlarán la muerte, como dice el pasaje que vamos a leer. Y entonces, hermano, allí, vivos, el Señor transformará estos cuerpos y los llevará a su presencia. Dice, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, preste atención que ya empezamos a mencionar la final trompeta. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, con toda seguridad lo dice el apóstol Pablo, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Vamos a enfocarnos un poco en lo que habla acerca de la final trompeta. Yo creo que este es un punto bien importante, donde uno debe detenerse. La palabra es tan hermosa cuando nosotros entramos allí a meditar, ¿verdad? A meditar y nosotros empezamos a descubrir cosas.
Cosas tan importantes que en otros momentos no le hemos dedicado tiempo y solo lo manejamos así. Luego cuando queremos encajar todas las piezas, esto se hace un rompecabezas y no podemos comprender dónde encaja cada tiempo de lo que está hablando la palabra del Señor. Pero aquí, mire, a la final trompeta dice, porque se tocará la trompeta. O sea, los muertos en Cristo resucitarán, ¿cuándo? A la final trompeta. Amén. A la final trompeta. Y hay muchas personas que dicen, pero ¿de cuál trompeta está hablando? Cuando se está hablando de la final trompeta, significa que ha habido una secuencia de trompetas, porque no puede haber una que sea final si antes no han habido otras. Entonces, cuando está hablando de la final trompeta, usted no va a encontrar, ¿verdad?, toque de trompetas para un evento tan glorioso más que cuando habla de las 7 trompetas en el Apocalipsis. Amén. Mire lo que dice Apocalipsis 11, 15, 18. Vamos a ahorita el verso 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Amén. El verso 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, mire, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Esto va a suceder cuándo? Cuando suene la séptima trompeta, o sea, la final trompeta. Nosotros debemos leer, mire, con el entendimiento del Señor, con la iluminación de Dios en nuestras vidas, para que nosotros podamos comprender en qué momento encaja todo esto. La palabra es tan clara y está diciendo tantas verdades juntas en pequeños párrafos, está diciendo muchas verdades, solo hay que detenerse en ello, porque mire, muchas veces nosotros adquirimos información preconcebida, ¿verdad?, ya formulada, ya armada, y a nosotros nos meten, o nos han dicho cosas, ¿verdad?, de nuestra niñez, que las hemos creído no a través directamente de la palabra del Señor, sino porque nos han transmitido como por generaciones alguna información que muchas veces la palabra del Señor no está diciendo, ¿verdad? Personas que han buscado pasajes rebuscados, un texto por aquí, otro texto por allá, y ya formulan una gran verdad. Pero hay que leer el contexto de la palabra para que nosotros podamos entender de qué Dios nos está hablando. Mire, mucha gente termina confundida, ¿pero por qué? Porque sencillamente tienen esos conceptos ya preconcebidos y quieren armar el rompecabezas, pero no hay cómo armarlo porque solo tienen esa información. No se van directamente a la palabra y leen todo el contexto de lo que es concerniente a estos detalles tan importantes. Amén. Por eso es muy bueno que nosotros vayamos y nos demos cuenta acerca de los muertos en Cristo, para que conozcamos cómo es que está ubicado todos los detalles de cómo es que nos está hablando la palabra del Señor, en qué momento va a acontecer cada cosa, y nosotros podamos entender claramente la palabra del Señor. Amén. El anuncio del juicio. En Apocalipsis 14, 6, 7 dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Oiga bien, la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El juicio denota separación, decisión y aplicación de la ley. Amén. Si nosotros notamos el versículo anterior, estábamos leyendo la séptima trompeta en el capítulo 11, versículo 15 y versículo 18, que nos detuvimos a mencionar detalles importantes ahí, y vemos el Apocalipsis 14, versículo 6 y versículo 7, donde habla del juicio. Es el mismo juicio que nos habla en la final trompeta, en la séptima trompeta, de los versículos citados anteriormente, capítulo 11, versículo 15 y 18. Usted puede ir a la Biblia y seguirnos a partir de aquí. Por eso le rogué que usted estuviera muy atento a esta parte final del programa. Aquí nos dice que la hora del juicio ha llegado. En la final trompeta, en el capítulo 11, nos dice el juicio. Mire, de recompensar a los santos y de derramar la ira sobre los que destruyen la tierra. Aquí la palabra juicio nos habla justamente de eso, de la separación.
la separación de los santos del Señor y la separación de aquellos que deciden negar al Señor Jesucristo, rechazar al Señor Jesucristo, o los que destruyen la tierra, o los que se doblegan ante la imagen de la bestia. Aquí hay una separación, y aquí justamente es donde vamos a detallar un poco más para que usted vea que allí es donde ocurre la resurrección de los muertos, de los santos. Y ahí el grupo de personas que no conocerán muerte serán transformados y llevados a la presencia del Señor. Note usted lo que vamos a hablar a continuación. Se da una advertencia ante la tribulación. Mire usted que un ángel sale pregonando un mensaje y da una advertencia de que el anticristo se manifiesta, pero que no se postren a adorarlo. Es una advertencia muy clara. Allí estará la iglesia del Señor, por supuesto. Dice Apocalipsis 14, 9, 11. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Así es, está dando una advertencia, está diciendo el ángel, el anticristo se está manifestando, está demandando adoración, pero no se postren, porque los que se postren ante la bestia están adorando a Satanás, no tendrán más oportunidad de salvación, porque son tiempos decisivos. Así es. Tiempos decisivos, el último tiempo donde habrá oportunidad para salvación, y allí es donde estará la iglesia. Y dice la palabra en los versículos que leímos anteriormente, dice que a la bestia, al anticristo, se le dio potestad de hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pero como dice la palabra que para nosotros la muerte es ganancia, un tremendo favor que nos hará para estar más rápido en la presencia del Señor. La verdad es que nosotros estamos aquí en esta tierra por la causa de Cristo. Amén. ¿Verdad? Cumpliendo un propósito, y no seremos quitados entre tanto que todavía tengamos que cumplir ese propósito, porque los planes del Señor no van a ser abortados, ¿verdad? En los que estamos decididos a servir al Señor, este plan del Señor no va a ser abortado, sino más bien le decimos al Señor: Señor, cumple tus propósitos en nuestras vidas. Amén. Y el día que seamos quitados de esta tierra por mano de Jehová o por mano de los hombres, ¿verdad? Va a ser porque mi Cristo así lo permite. De lo contrario, nadie puede levantarse en contra de los santos si Dios no lo permite. Amén. Podemos aquí leer algo glorioso que es la promesa para los santos. En Apocalipsis 14, versos 12 y 13 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén. Miren, bienaventurados. De aquí en adelante, ¿a partir de dónde dice? De la manifestación del anticristo. Se manifiesta el anticristo y seremos bienaventurados. Si nosotros estamos todavía ahí, seremos bienaventurados. Miren, si nosotros morimos por la causa del Señor, los que guardan, dice, bienaventurados los que guardan. De aquí en adelante, los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. El Espíritu Santo del Señor dice: sí, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Vamos a ver un poco más acerca de la separación. Y aquí es donde encontramos ese evento maravilloso que usted se habrá preguntado: ¿dónde habla la Biblia acerca del arrebatamiento de la iglesia? Quizá le habrán dicho, nos habla en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 en adelante. Quizá le habrán dicho, nos habla en 1 Corintios capítulo 15 versículo 51 en adelante. Pero en el tiempo de la profecía, hablando del libro del Apocalipsis, en donde nosotros ubicamos que el Señor nos habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, estamos en este mismo capítulo 14 del libro del Apocalipsis, y ahí vamos a ver la separación de los santos, porque por supuesto habrá una separación también de los impíos. Dice en el verso 14
capítulo 14, versos 14 al 16. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Y en Daniel dice, en Daniel 7, 13 al 14, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. El verso... Sí, Daniel está hablando justamente de lo mismo. Dice que él mira a un varón en las nubes, viniendo de las nubes, a un varón semejante al Hijo del Hombre. O sea, estamos hablando del mismo evento. Daniel está profetizando que una vez que ocurre la tribulación y se manifiesta el anticristo, se da muerte a los santos del Señor. Entonces dice que mira una nube, mire donde viene el Señor Jesucristo. Dice en el verso 15, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Amén. Y ahí es donde nosotros podemos ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, donde nos da un poco más de información acerca de este evento. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre. Aleluya. Con el Señor. Esta es la separación de los santos. Este es el evento que usted y yo estamos esperando, que amamos y anhelamos con todo nuestro corazón, porque allí se acabará esto que estamos desarrollando, la muerte de los santos. Y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Dice 1 de Tesalonicenses, voy a leer este. Sí, es el que leímos. Vamos a leer 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. ¿Y esto? Joel, capítulo 3, versículo 13 al 15. Vamos a ubicar Joel, capítulo 3, versículo 13 al 15. Dice así: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Mire lo que está hablando. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la decisión. Lo que hablábamos, decisión, en el valle de la decisión. Porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. Mire, Joel nos está hablando de una separación del trigo, de la mies, que es el trigo del Señor, y de las uvas que están destinadas, porque las uvas están representando sangre, pero esta sangre ya no es la sangre de Jesucristo, es la sangre de los impíos, es el juicio de Dios, es ¿cómo se llama? El castigo, la venganza del Señor por toda la sangre derramada, tanto de su Hijo Jesucristo como también de sus hijos, todo el pueblo cristiano, la iglesia del Señor. La Biblia en el libro de Apocalipsis describe, ¿verdad?, cuando Jesucristo va a descender a la tierra y va a venir con ira a pisar el lagar, ¿verdad? Usted sabe que las uvas, para poder sacar el vino, son puestas, ¿verdad?, en un lugar especial donde allí, mire, con pies descalzos, esto es pisado para deshacer las uvas. Y cuando Jesucristo descienda, así va a ser, porque dice la palabra del Señor que la sangre de los caballos, la sangre llegará hasta el freno de los caballos. Esto va a ser terrible, va a ser algo sangriento, donde el Señor va a destruir a todos los impíos, donde el Señor va a destruir al anticristo, ¿verdad? Y así el Señor, ¿verdad?, tomará venganza por la sangre derramada, por la sangre de los santos, los que fueron muertos de todo el tiempo, de lo que nosotros hemos venido hablando durante esta enseñanza, ¿verdad? Allí es donde el Señor tomará venganza por la sangre de los santos que fue derramada desde el principio. Amén. ¿Verdad? Y entonces allí es donde el Señor va a descender, mire, con ira, porque nosotros hemos confundido dos términos, que es la tribulación con la ira de Dios. Sí. ¿Verdad? Lo que el pueblo del Señor, los hijos, los santos, no van a pasar o no van a recibir es la ira del Señor.
Pero tribulación, hablando de tribulación, toda la vida ha habido tribulación para los santos, ¿verdad? Ahora, esta tribulación va a ser cual nunca la ha habido jamás, dice la palabra del Señor. Va a ser una tribulación bien grande. Pero si al Señor le place, nos puede guardar en medio de esa tribulación. Pero la cuestión es que nosotros debemos estar preparados, debemos estar listos, debemos saber cómo son estos acontecimientos, en qué orden y en qué parte de la Biblia están descritos, ¿verdad? Porque como eventos tan maravillosos no van a estar descritos en la palabra del Señor. Sí. Hay pasajes que están como amplificados, ¿verdad? En los evangelios, ¿verdad? Cuando se habla, por ejemplo, de la gran tribulación, de todos esos acontecimientos, ¿verdad? Son pasajes que están amplificados, pero que ya están descritos en el tiempo correcto en el libro de Apocalipsis, porque ahí lo que se está revelando, ¿verdad? El tiempo en que han de suceder estas cosas, le dijo, ¿verdad? Le dijo el Señor, le dijo a Juan, que le íbamos a revelar el tiempo en que serían consumadas estas cosas, ¿verdad? Para eso está el libro de Apocalipsis, para que nosotros miremos en qué tiempo tendrá cumplimiento todas las cosas que se han descrito con más detalle en otros libros. Amén. Quiero mencionar aquí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante, y dice: Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar en Él, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Note usted cómo aquí nos da los pasos a seguir. Dice: sin que antes venga la apostasía y se manifieste. Es un tema que vamos a desarrollar también próximamente. La apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Viene la apostasía, viene el anticristo, la iglesia pasa el tiempo de la tribulación, donde el anticristo se levanta y hace guerra contra los santos, y entonces después de esto viene el Señor Jesucristo por su amada iglesia. Amén. Muchos, por cierto, estarán vivos. Sí. ¿Verdad? Muchos, por cierto, serán vivos, y estos serán los que serán transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. Amén. Amén. Primera de Corintios 15, 51, 57, la victoria de los santos. Ahora lo leemos hasta el versículo 57, porque es la victoria de los santos. Amén. Dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la carne es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La separación de los impíos y la ira de Dios. Esto lo podemos mirar en Apocalipsis, capítulo 14, verso 17 al 20. Esta es la separación. Amén. Ya vimos la separación de los santos, donde ocurre el arrebatamiento de la iglesia. Dice que el Señor mismo mete su hoz y ciega la tierra, pero ¿qué es lo que vas a cosechar? La mies. O sea, nosotros, el pueblo del Señor, la iglesia del Señor, ahí es cosechada. Pero dice más adelante que otro ángel metió su hoz. ¿Para qué? Para vendimiar las uvas. Y aquí ocurre la otra separación. Capítulo 14, versículo 17 dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Estamos hablando del momento de separación, de cosecha. Dijo el Señor Jesucristo: dejen a la cizaña que crezca juntamente con el trigo, y a su tiempo el Señor de la mies lo separará. Y esto es lo que está hablando en este momento. Dice: y salió del altar otro ángel que tenía
poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están ya maduras. Ya, como dice el profeta Daniel, los transgresores llegan al colmo. El pecado estará a su máximo nivel de manifestación. Sí. Aquí dice que ya está maduro, ya no habrá más maldad que desarrollar. Sí. Ya no habrá más maldad, porque el mismo Satanás, dice la palabra, que le dará su poder, su autoridad y su trono a este hombre de pecado, el anticristo. Ya no habrá otro nivel de maldad más que este. Entonces es tiempo de que la iglesia del Señor sea separada de este pueblo impío que adora a Satanás, al anticristo. Entonces el Señor lleva a su pueblo, la iglesia, la mies, y entonces en la tierra quedan estas uvas que están preparadas para ser pisadas en el lagar. Y dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Allí es donde termina la muerte de los santos, allí es donde se cobra la venganza de la muerte de los santos. El Señor Jesucristo lo profetizó y Él dijo que enviaría profetas, que enviaría apóstoles a predicar el santo evangelio, pero que a ellos también los matarían igual que a los antepasados. Esta es la palabra gloriosa del Señor. Deseamos con todo nuestro corazón que usted haya captado el mensaje, que usted haya captado lo que el Señor le está diciendo. Pues dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es con usted que el Señor está hablando, es con usted que nosotros estamos hablando también, porque es necesario que la iglesia entienda que aún nos falta tiempo, aún nos falta un poco de tiempo, y el que ha de venir vendrá. Amén. Y no tardará. Pero dice el pasaje que leímos: antes tendrá la apostasía, el anticristo, y entonces la iglesia será perseguida y será muertos a manos del anticristo, y entonces vendrá el Rey de Gloria a resucitar a los muertos y a transformar a los que hayamos quedado hasta la venida del Señor. Ahí es donde se probará verdaderamente los que son fieles. Amén. ¿Verdad? Porque es fácil ser fiel cuando todo marcha bien, cuando no tenemos que ser todavía probados en esta circunstancia. Recordemos que uno de los apóstoles decía también que no habíamos combatido todavía hasta la sangre. Amén. Que no hemos combatido hasta la sangre, ¿verdad? Muchas veces nos ha tocado fáciles, y hay personas que se han ido de este mundo sin ni siquiera tener que pasar situaciones como esa, pero allí va a ser probado el verdadero creyente, aquel que ama al Señor por sobre todas las cosas, aún menospreciando su propia vida, ¿verdad? Porque podemos decir, ¿verdad?, que somos fieles al Señor, pero en el momento que nos toca pasar o que nos vemos amenazados, muchas veces rechazamos a Cristo Jesús, muchas veces le negamos. Pero el cristiano verdadero es cristiano en todo tiempo, pese a que le toque dar aún su vida. Y yo creo que el pueblo del Señor hoy más que nunca tiene que estar bien mentalizado, bien consciente en sí mismo, ¿verdad? A qué está dispuesto por la causa de Cristo, ¿verdad? Y saber que hemos de permanecer fieles hasta el final, aun cuando la muerte misma venga, ¿verdad? Y allí donde será probado el pueblo del Señor como oro, ¿verdad? Si es verdaderamente oro o solo es que parece oro, sí, ¿verdad? Seremos probados, y allí nosotros tendremos la oportunidad, si es que nos toca pasar algo como eso, tendremos la oportunidad de demostrarle al Señor, ¿verdad?, que en verdad nosotros le amamos, de dar testimonio al mundo entero que somos verdaderamente cristianos y que estamos dispuestos a todo por la causa de Cristo. Amén. Amados hermanos, amados amigos, ha sido un enorme placer estar con ustedes y desarrollar este tema, la muerte de los santos. Espero que usted tome conciencia. Fíjense que hay personas que nos dicen: pero ¿por qué a decirle a la gente que va a pasar la tribulación? Eso los va a desanimar. Pero no tiene por qué desanimarlos. Tiene que motivarnos más bien a estar firmes y tener el entendimiento de que si no viene la muerte antes, nosotros con toda seguridad pasaremos ese tiempo difícil y tendremos que dar testimonio a todas las naciones, pagando, ¿verdad?, con nuestra propia vida. Ahí tiene que aflorar el verdadero amor, amor sí, por Cristo,
¿verdad? No por miedo, sino por un amor genuino para con Dios, ¿verdad? Eso es lo que debe permanecer en nuestros corazones, amados hermanos. No temor a esto o a lo otro, por eso soy cristiano, sino porque verdaderamente le amamos y porque estamos dispuestos hasta llegar al final, ¿verdad? Con Cristo Jesús. Y porque nosotros también le amamos, compartimos estos temas. Amén. Y espere más de nuestros videos, de nuestros programas. Les recuerdo, en nuestra página oficial Tiempos Finales TV, nuestra página de Facebook Tiempos Finales TV y en nuestro canal de YouTube Tiempos Finales TV. Estamos siempre para bendecir su vida con la palabra del Señor. Tendremos nuevos estudios de la palabra, tendremos predicaciones, tendremos mensaje evangelístico, enseñanzas, mire, respondiendo preguntas a los comentarios que ustedes hagan también allí, ¿verdad? En las bandejas de comentarios, o que usted nos envíe mensajes. Ahí están nuestros números también en las páginas, y esperamos que este tema haya sido de bendición para usted. Que el Señor me los bendiga y será hasta la próxima, si el Señor así nos concede.